Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Lucas. Lucas, además de ser nombrado en el texto del día de hoy, también lo es en la carta a Filemón, como colaborador de Pablo. Se trata de un cristiano que se convirtió del paganismo y se unió al grupo misionero de Pablo. Seguramente, tal como puede verse en los textos, ha tenido una estrecha relación con el apóstol. Esa comunicación influyó mucho en las tradiciones de los cristianos y luego habría derivado en lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos al evangelista San Lucas, compañero, discípulo de Pablo, y por eso esta universalidad, esta apertura. El Evangelio de Lucas, como decía el cardenal Martini, es el Evangelio para los avanzados. Pedimos por intercesión de San Lucas que sepamos leer y entender la buena noticia que Él nos ha transmitido, la buena noticia de Jesús. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos.
Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que elegiste a San Lucas para revelar con su predicación y sus escritos el misterio de tu amor a los pobres, concede a nosotros que nos gloriamos del nombre de cristianos, tener un solo corazón y una sola alma, y a todos los pueblos del mundo llegar a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es tu reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan de verdad. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como abejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario.
no vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta misión que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Aquí nosotros entramos los 72 nombrados, a Beña y Beña y Ñeina. Ustedes saben que el 72 se conforma de 6 miembros de cada una de las tribus, es decir, de las 12 tribus de Israel. Ese es el pensamiento importante. 12 por 6, 6 por 2, 12, llevo 1, 6 por 1, 6, más 1, 7, 72. El Señor designa, dice, a 72, que ahora van a precederle las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Pero ¿por qué estos 72? Lo primero que tenemos que explicar y saber, que son las 12 tribus, 6. ¿Por qué 6? 6 simplemente, queridos hermanos, porque nos está indicando, como más adelante va a desarrollar, el número 6 significa limitación. Quiere decir que el Señor nos elige a nosotros con nuestras limitaciones, así como somos nosotros. Vea la número 6. El hombre, Adán, fue creado en el día sexto, el número 6. 6 días después, dice Jesús, sube al monte y se transfigura. Después de haber pasado 6 días, Jesús hace el cambio, ¿verdad?, del agua en vino y todas estas cosas, estos milagros de Caná. Bueno, el número 6 es muy importante en la Biblia porque nos hace entender la limitación del hombre, de la limitación que después nosotros llegamos a esa perfección, porque recordemos que el número 7 significa el 3 y 4, quiere decir el todo, la totalidad, la perfección, esa presencia de Dios que se manifiesta. Voy a con la número 7. Pero 6 y 12 significa todos nosotros, todas las tribus de Israel, los 12, decía luego, además de los 12 apóstoles, entonces envía los 72, es decir, cada uno de nosotros está llamado para una misión especial. Y ahí comienza a darnos las instrucciones y nos dice, atención, ustedes cuando vayan ahí recuerden que tienen que trabajar con todos, porque la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Primer elemento que tenemos que tomar conciencia y que tenemos que saber. Entonces, la Yayapoana, queridos hermanos, yo pienso que nuestra sociedad actualmente es tan vaina de Yayapoana. El reino de Dios se dice, vea. Peñan de Yara, toico, a Dios queremos los paraguayos. En Dios pensamos y ansiamos Dios. Bajo dorados y humildes techos, tengan la patria donde reinar. Y justamente por el esfuerzo, justamente porque nosotros nos animamos y hacemos este camino, le pasamos la mano a Beñan de Yara, ambos Hassan debe Pecherecobe y Catujanguay la Yayapoa lleva, Oñón dive Payayapota. Nosotros como comunidad, con nuestras limitaciones, ya es Agüeya, número 6. Pero somos todos, es la comunidad, los 12, las 12 tribus. Todos los hombres llamados entonces a esta misión. Pero sabiendo muy bien que esta misión es porque hay mucho que hacer. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos quedarnos entonces ahí entre la ñamañaña. Pero recordemos lo que el Señor nos dice, vayan, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Hay dificultades, hay problemas, pero tampoco podemos confiar, así como hablamos anteriormente, en la riqueza, confiar simplemente en los bienes pasajeros del mundo. No es eso lo que nos va a hacer crecer. Estos son medios, queridos hermanos, que nos tienen que ayudar. Entonces estamos diciendo, no lleven dinero, no lleven provisiones, no lleven calzados, no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Queridos hermanos, esto es tan bueno, esto es tan importante que nosotros demos este paso, que nosotros mismos entonces vayamos caminando con la fuerza, el entusiasmo, el Espíritu del Señor que nos envía, pero sabiendo que vamos a tener dificultades, pero con la presencia de Dios, con su Espíritu que nos anima, porque Él nos acompaña y porque Él nos envía como apóstoles. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Por cada oración respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que lleve a todos los hombres la gracia para que experimenten la benevolencia de Dios. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que reconozcan la grandeza de la bondad de Dios. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar un clima de fraternidad y de vida cristiana. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por estos dones celestiales, concédenos, Padre, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas nos sirva de medicina espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque cimentas tu iglesia sobre la roca de los apóstoles,
para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar
oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en la fe del Evangelio que predicó San Lucas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta es la última y la más personal carta de Pablo.
La escribió desde otro de sus tiempos en la prisión, dirigida a su querido colaborador y discípulo, el joven Timoteo. No sabemos exactamente qué tanto tiempo pasó desde que él había escrito Primera de Timoteo, pero podemos ver que la situación de Pablo había cambiado y para mal. Él está encarcelado en Roma, lo que podría referirse al tiempo de su arresto domiciliario que se menciona en Hechos 28. O podría ser que ya había sido liberado de esa prisión inicial. Tuvo otra larga temporada de ministerio para luego ser arrestado de nuevo en Troas. De cualquier modo, Pablo dice que está en medio de su juicio y que las cosas no van bien. Está bastante seguro de que no va a sobrevivir a esto. Así que a partir de esta situación muy oscura, Pablo acude a Timoteo, quien parece todavía estar trabajando en Éfeso. Pablo le pidió a Timoteo que viniera y estuviera con él en la prisión, para que pudiera delegarle la misión de plantación de iglesias que él había iniciado. El diseño de la carta es bastante sencillo. Tiene dos grandes secciones en las que Pablo reta a Timoteo. Primero, a aceptar su llamado como líder, y luego, antes de que vaya donde está Pablo, enfrentar a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso. Después de esto, Pablo concluye la carta. Pablo inicia agradeciendo a Dios por Timoteo y su familia, específicamente por su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas sumergieron al joven Timoteo en el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento y le inculcaron una profunda fe en Jesús, el Mesías. Así que, por esa fe tan firme, Pablo ofrece su primer reto a Timoteo. Le llama a rechazar cualquier tentación de avergonzarse por las buenas nuevas sobre Jesús o por Pablo, quien está sufriendo en prisión por anunciar esas buenas nuevas. Ahora, la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es por el estigma negativo que se ganó por sus muchas prisiones. Esto hizo dudar a muchos de los colaboradores de Pablo de hasta su llamado a ser apóstol. Él menciona a dos hombres, a Figelo y a Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de ser asociados con él, porque ahora era un criminal acusado. Así que Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza y que vaya a verlo. Ahora, Pablo sabe que esta es una petición muy costosa. Podría poner en riesgo a Timoteo. Así que él le recuerda a Timoteo que la gracia de Jesús es una fuente de poder, y esto es muy importante. La vas a necesitar, porque seguir a Jesús no es fácil, demanda todo de ti. Pablo compara el seguir a Jesús con el ser reclutado como soldado, quienes procuran agradar a su comandante, o con un atleta, quien entrena su cuerpo para una competencia. O es como un labrador, trabajador y dedicado. Cada una de estas tres metáforas aluden a una persona que está comprometida con algo más grande que sí misma y quien está dispuesta a sacrificarse y soportar situaciones difíciles para alcanzar un objetivo mayor. Y, por supuesto, el más grande ejemplo de esto es Jesús mismo. Por su compromiso con el Padre, Él sufrió la crucifixión a manos de los romanos. Y de manera similar, Pablo mismo está ahora sufriendo en una prisión romana. Las dificultades y el sacrificio son inherentes a la vida cristiana, y esta es la razón por la que la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana, o como lo resume Pablo en un breve y muy poderoso poema, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y así, para aquellos que asumen el riesgo de confiar en y de seguir a Jesús, Dios promete reivindicación y vida. Para aquellos que lo rechazan, Dios honrará esa decisión y les hará lo mismo. Pero la infidelidad de la gente jamás hará que Dios abandone su fidelidad. Así que Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que ésta podría salirle costosa. Pablo continúa la segunda mitad de la carta, llamando a Timoteo a confrontar a los maestros corruptos en Éfeso, antes de que vaya a Roma. Su enseñanza se está esparciendo en la iglesia de los Efesios como un cáncer. Ellos han convencido y corrompido a cierto número de mujeres influyentes en la iglesia. Estas son probablemente las mujeres adineradas con las que Pablo tuvo que lidiar en su primera carta a Timoteo. Él aquí no ofrece muchos detalles respecto de la mala teología de los maestros. Timoteo ya sabe acerca de esto, pero Pablo sí nos da una pista. Dice que ellos enseñan que la resurrección de los creyentes ya tuvo lugar.
Ahora, no sabemos si los falsos maestros están siguiendo un rechazo filosófico griego a toda la idea de la resurrección corporal y creen que solo se trata de la experiencia espiritual. O podría ser que simplemente habían distorsionado la enseñanza de Pablo sobre la vida de resurrección que empieza en el tiempo presente a través del poder del Espíritu. De cualquier modo, el problema es que ellos habían abandonado la robusta esperanza futura de la resurrección y la nueva creación, y en su lugar habían abrazado un cristianismo privado, hiperespiritualizado, desconectado de la vida diaria. Así que Pablo llama a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen las verdaderas buenas nuevas acerca de Jesús. Ellos deben evitar los pleitos sin sentido, resultado del debate con los falsos maestros. En contraste, Timoteo y su equipo de liderazgo deben mantener lo principal como principal. Deben enfocarse en la historia central del mensaje de las Escrituras, que, en el tiempo de Pablo, significaba principalmente el Antiguo Testamento. Estas Escrituras, dice Pablo, son capaces de darte la sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe en Jesús, el Mesías. Él está diciendo que el punto de las Escrituras es contarte una historia unificada que lleva a Jesús y que tiene una oferta de sabiduría para todo el mundo. Luego Pablo habla sobre la naturaleza y el propósito de las Escrituras. Él dice que toda Escritura es inspirada por Dios, literalmente vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara. Dios habla a su pueblo en las Escrituras por una razón muy práctica. Él dice que son útiles para enseñar, diciéndome cosas que no conocía antes. Son útiles para reprenderme, poniendo delante de mi rostro las cosas que digo que creo, pero no vivo conforme a ellas. Son útiles para corregirme, exponiendo mis maneras desordenadas de pensar y de comportarme. Y son útiles para instruirme en justicia, mostrándome una nueva manera de verdaderamente ser un humano. Y todo ello para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer el bien. Pablo cierra esta carta recordándole a Timoteo que probablemente no va a salir vivo de prisión, así que le pide que venga lo antes posible antes del invierno. No quiere congelarse en su celda, así que va a necesitar su abrigo grueso, el cual tuvo que dejar atrás. También le pidió a Timoteo que trajera los documentos personales que dejó en Troas, probablemente cuando fue arrestado. También menciona a Alejandro, quien es un hombre particularmente peligroso, a quien Timoteo debe evitar. Probablemente él es responsable del más reciente arresto de Pablo. Pablo concluye al mencionar cómo casi todos lo han abandonado en la prisión, y su única fuente de consuelo ahora es la presencia personal de Jesús, quien está con él y lo liberará, incluso si muere. Y así termina la carta. La carta de segunda de Timoteo se levanta como un recordatorio de que la vida tan influyente y la misión de Pablo fueron marcadas por retos continuos, sufrimientos y luchas. Seguir a Jesús implica riesgo y sacrificio. Significa invitar la atención y la incomodidad a tu vida. Y estas cosas no son una señal de la ausencia de Jesús. Más bien, como Pablo descubrió, al igual que descubrieron generaciones de cristianos después de él, es precisamente en esos momentos difíciles y oscuros que el amor y la fidelidad de Jesús pueden ser mucho más tangibles y reales. Y de eso se trata Segunda de Timoteo, la última carta de Pablo. ¿Sabías que el valor de nuestras oraciones es mayor al valor de cualquier ofrenda material que podamos realizar? En este video quiero mostrarte la importancia de el por qué rezar por las almas del purgatorio. Hay un hecho muy bello que está en un libro que les recomiendo mucho, se llama Maravillas de Dios de las almas del purgatorio. Él comenta cómo no solamente con nuestra oración, sino también con nuestros actos de virtudes y sacrificios podemos liberar a un alma del purgatorio y hacerla gozar de la compañía de Dios. Y aquí, muy brevemente, él comentaba la historia de un matrimonio que no podía tener hijos y que después de unos 6 o 7 años de rezar, pedir e implorar al cielo, son bendecidos con un hijo. Este niño nació, fue educado por su madre, por su padre, que eran unos banqueros muy ricos en Italia. Y cuando el niño ya se hizo un hombrecito, fue enviado a estudiar a Suiza.
Y allí todo aquello que este niño había aprendido en su casa, todo aquello que él había aprendido de amar a Dios, la Santa Iglesia, todo lo que su madre le enseñó, pues tristemente en el vaivén del mundo, su fe se fue apagando y apocando. Y cada año que este joven iba a visitar a sus padres, su madre veía cómo su fe iba decreciendo y se iba marchitando como una flor. Y para una madre lo más importante es ver feliz a su hijo. Para una madre católica lo más importante es ver que su hijo siga no solamente el camino del mundo y del prestigio, sino sobre todo el camino de Dios. Y esta buena madre pedía e imploraba a Dios por la conversión de este muchacho. El padre muere y al año siguiente, cuando el joven va a visitar a su madre, él se fue a una taberna, se fue a jugar cartas y a beber. Y allí sucedió que un muchacho, un forastero, entró a la taberna y tumbó la mesa donde estaban bebiendo y donde tenían la mesa con los naipes y las monedas. Y allí este muchacho tuvo un acceso de ira y se fue a enfrentar con ese extranjero y se fueron a las manos. Y en medio de toda esa pelea, en medio de toda ese caos, el extranjero saca un puñal clavándolo en el corazón del pobre muchacho que cae al suelo y simplemente atina a decir las palabras: piedad, Señor, piedad. En medio de toda esta situación, en medio de todo este caos, este extranjero sale corriendo cuesta abajo y se introduce en una de las casas que ve con el portón abierto y allí entra y al entrar le dice a la persona que está ahí: por favor escóndame, me están buscando para matarme. Y la persona que estaba ahí en la casa, esa buena señora, dice: bueno, yo te voy a proteger y a ocultar de esos maleantes. Resulta que cuando ya en la taberna cayeron en cuenta que el muchacho estaba muerto y que el forastero había salido corriendo, pues todos salen con palos y picas buscando a este asesino para darle el justo castigo por su falta. Y van de casa en casa buscando al asesino de este joven. Y cuando llegan a la casa de una buena señora, golpean la puerta y le dicen: señora mía, tenemos que darte una triste noticia. Tu hijo, que estaba recién llegado de Suiza, mientras estaba compartiendo con nosotros en esta taberna, llegó un muchacho extranjero que volteó las mesas y en medio de la pelea clavó un puñal en el corazón de vuestro hijo y vuestro hijo cayó por tierra y las últimas palabras que dijo eran: piedad, Señor, piedad. Tu hijo ya está muerto. Estamos buscando al asesino de tu hijo para darle el justo castigo que merece su crimen. Esta mujer, al escuchar estas palabras, no podía salir de su asombro, pues justamente minutos antes había venido un muchacho pidiéndole refugio de unos hombres que lo estaban buscando para matarlo. Allí ella comprendió perfectamente que aquel que tenía escondido en el segundo piso de su casa era el asesino de su propio hijo. Y he aquí que brilla en esta mujer una virtud muy grande. Y ella le dice: mira, pueden seguir buscando al asesino de mi hijo. Yo desde aquí lo perdono. Y ahí le dijeron: bueno, el cuerpo de tu hijo lo vamos a llevar a la iglesia para la velación y para el entierro mañana temprano. Cuando se cierra la puerta de esta casa, este muchacho, este forastero, se tira a los pies de esta mujer pidiéndole con lágrimas en los ojos perdón por ese crimen tan grande que había cometido y agradeciéndole por no haberlo entregado para recibir el justo castigo por sus faltas. Allí, esta madre cristiana, esta madre católica, le dijo: yo te perdono, pero no solamente basta mi perdón, sino que tienes que implorar el perdón de Dios. Y ella, sacando una bolsita con unas monedas de oro, se la da y le dice: aquí tienes para que logres escapar.
Afuera está el caballo que usaba mi hijo y aquí está la capa de mi difunto hijo, que yo te perdono, pero tienes que buscar el perdón de Dios. Allí, este muchacho, no saliendo de su estupor y su espanto, su sorpresa, le agradece una vez más y en medio de las tinieblas de la noche, cubierto con el manto, con la capa y el caballo del difunto hijo de esta señora, sale huyendo justamente hacia un monasterio que se encuentra a las afueras de la ciudad. Allí llega, golpea la puerta y se abre. Ahí aparecía un sacerdote, un monje venerable, con el cual este muchacho confesaba su horrible crimen y recibía el perdón de Dios. Pasaron los días y en la habitación del joven difunto, su madre se encontraba rezando, se encontraba orando, pues sabía que su hijo había llevado una existencia alejada de Dios desde que se fue a estudiar a Suiza, y su madre oraba fervientemente para que Dios se hubiese apiadado de su alma y le hubiese concedido la salvación eterna. Y mientras se encontraba arrodillada frente a la imagen de la Santísima Virgen María, he aquí que una gran luz se hace en ese cuarto y se ilumina, y en medio de esa luz y ese resplandor aparece la figura de su hijo, el cual le dice: Madre mía, por el justo juicio de Dios, yo debería haber permanecido en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Entre tanto, por el acto de virtud que tú hiciste al perdonar a mi asesino, Dios tomó ese acto de virtud, tomó ese acto de desapego y generosidad y lo aplicó a mí. Por eso solamente tuve que estar algunos días en el purgatorio y Dios me permitió venir hasta ti para despedirme y decirte: Madre mía, tú eres mucho más mi madre, más que por haberme dado la vida, por haberme engendrado a la vida eterna por ese acto de desapego y de generosidad. Adiós, Madre mía, adiós, y desde el cielo oraré e intercederé siempre por ti. Todos y cada uno de nosotros tiene seres queridos que ya han partido a la eternidad. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestro alrededor personas aquejadas por diferentes necesidades materiales, económicas, enfermedades? Y hoy en día en la sociedad vemos diferentes instituciones plagadas y llenas para remediar esas necesidades, esas carencias materiales de nuestro prójimo. Pero cuán pocas veces vemos personas dedicadas a remediar la mayor carencia y la mayor necesidad de nuestros hermanos del purgatorio. Cuando nosotros aquí, en esta vida material, nos invitan a una boda, nosotros sacamos nuestras mejores galas, nuestros mejores vestidos. Imaginemos que vamos caminando por la calle, vamos vestidos de gala, vestidos de fiesta, y de un momento a otro pasa un carro por encima de un charco y nos moja y nos empapa completamente de barro. Les pregunto algo, ¿será que nosotros podríamos presentarnos así? Lo natural sería que nosotros nos cambiásemos de vestido, nos cambiásemos de ropa para poder entrar a esa gran fiesta. De la misma manera sucede en el purgatorio. El purgatorio es, por así decirlo, ese salón de belleza donde vamos a embellecer nuestra alma, y nuestros vestidos manchados muchas veces a lo largo de 40, 50, 60, 70 o más años, por cuántos pecados, por cuántas faltas de egoísmo, de amor a Dios y de amor al prójimo, y esa túnica bautismal con la que habíamos empezado nuestro camino está manchada. Y allí en el purgatorio nosotros purificamos esa túnica bautismal, esa alma nuestra, para poder presentarnos delante de Dios. Y aquí nosotros podemos ver en esta pequeña historia cómo nosotros, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestro desapego, podemos comprar gracias impresionantes para socorrer a nuestros seres queridos. No dejemos de socorrerlos a ellos en todas sus necesidades, y pidamos a la Santísima Virgen María, Madre de bondad y refugio de los pecadores, que interceda por todos aquellos
seres queridos nuestros que se encuentran en el purgatorio para que puedan obtener prontamente el descanso, la luz y la salvación eterna. Salve María.